Hay personas preocupadas y muy preocupadas por la suerte del paisaje cultural cafetero y me han preguntado que si estamos corriendo el riesgo de perder el reconocimiento que la UNESCO hizo al territorio del eje cafetero como paisaje cultural cafetero. Desde el 25 de junio del año 2011, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, más conocida como UNESCO, inscribió en la lista de Patrimonio Mundial al paisaje cultural cafetero, hemos venido haciendo alarde y alaraca de ese privilegio de pertenecer al patrimonio cultural del mundo, pero han circulado rumores de que no hemos hecho lo suficiente y que podríamos llegar a perder ese privilegio ante la UNESCO. Para hablar de este tema, hemos venido hasta Santa Rosa de Cabal a hablar con Carolina Díaz González, que es la persona encargada por parte de la Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal, UNISARC, entidad que funge, que ejerce como Secretaría Técnica del Paisaje Cultural Cafetero. Estoy aquí con Carolina Díaz González para hablar sobre el particular y lo primero que quiero es saludarle y agradecerle por aceptar esta invitación. Luis, muchas gracias por esa invitación. Me siento muy feliz de que podamos tener esta entrevista y contar lo que UNISAR como Secretaría Técnica del Paisaje Cultural Cafetero está haciendo en estos momentos. Después de esta pausa. Muévete sin ruido y sin emisiones. Con la seguridad de nunca quedarte sin carga. Energía de Pereira. El futuro es ahora. ¿Qué es el paisaje cultural cafetero? La definición la tengo acá, si me lo permite Carolina. Paisaje cultural en el que se conjugan elementos naturales, económicos y culturales con un alto grado de homogeneidad en la región y que constituye un caso excepcional en el mundo. Esa última parte es fundamental. El reconocimiento de la UNESCO nos permite que el mundo nos vea como un caso excepcional. Tener un paisaje cultural cafetero entonces es un privilegio. Sí, claro, pues es que el concepto de paisaje cultural cafetero reúne nuestra cultura. O sea, el café en el eje cafetero es una insignia y como insignia hace que todo este tema cultural, la infraestructura, el tema del paisaje, los cultivos, todo eso engloba ese concepto de paisaje cultural cafetero. Sabemos entender que no solo es la producción de café, sino todo lo que eso conlleva, los municipios, por eso se ha invertido en el concepto de pueblos con encanto, entonces se ha hablado de cómo los municipios tienen que tener una infraestructura, tienen que preservar su patrimonio, como el tema de que el café no desaparezca en esa región, sino que ese paisaje como tal se siga manteniendo, como el tema de que se promueva el café desde muchos puntos de vista, porque hoy se está hablando de cafés especiales, de la experiencia turística frente al café, entonces todo eso engloba lo que somos como risaraldenses, como cafeteros. Deme esta pausa y regresamos para que continuemos hablando del tema de lo que es patrimonio cultural de una nación que de acuerdo con la ley 1185 del año 2008 está constituido por los, ojo con esto, está constituido por los bienes materiales, manifestaciones inmateriales, así como los productos y representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana y en este caso del territorio del eje cafetero, porque el paisaje cultural cafetero no hace alusión exclusivamente a lo que es café, sino también al entorno del café. Al entorno del café. Después de esta pausa.
soñamos con un mundo cada día más limpio. Y poco a poco, más personas se unen a este sueño. Un sueño con energías limpias. Energía de Pereira, una empresa que inspira sostenibilidad. No es solamente café. No, no es solamente café. Que digamos que para hoy, para mucha gente, eso es lo que está en peligro, el paisaje como tal, ¿sí? Porque nosotros sí tenemos una cultura cafetera y producimos café, pero necesariamente para producir café no tienes que cultivar café, porque tenemos muchas personas que pueden traer el café de muchas partes. Sin embargo, el paisaje como tal sí está en peligro. ¿Por qué? Pues digamos que tenemos el tema de la parte de acciones extractivistas por medio de la minería. Tenemos también el reemplazo de estos cultivos de café por monocultivos, aguacates, cítricos, que realmente pues hacen que se destruya el café. Amenaza el territorio cafetero. Sí, claro que lo amenaza cultural y lo cafetero. amenaza en gran medida. Hemos disminuido significativamente el paisaje cultural cafetero por el reemplazo de estos cultivos. La zona del eje cafetero se ha vuelto una zona muy atractiva, por ejemplo, para el cultivo de aguacatejas, Sí. lo cual ha hecho que muchos municipios, ahí tenemos el ejemplo de Guática, prácticamente todo Guática se ha volcado a producir aguacatejas. Con un agravante de alto impacto, que el aguacate Hass necesita mucha agua y entonces agota las fuentes de agua del territorio. Digamos que el tema sí necesita mucho agua, pero lo que se debe tener en cuenta es el manejo. Sí, o sea, muchas veces no es tanto lo que demanda el cultivo, sino el manejo que le damos a ese cultivo y también dónde lo hacemos. O sea, lastimosamente nos falta mucho la parte de regulación frente a los monocultivos y se deja que esos monocultivos estén en zonas muy cercanas a centros como parques naturales. Por ejemplo, en el Nudo, en Dos Quebradas, vemos que el Parque Natural del Nudo, que es una reserva, se está llenando de cultivos de aguacatejas. Y tú ni siquiera tienes que subir, te paras en Dos Quebradas al frente del Nudo y ves cómo se está reemplazando gradualmente todo ese paisaje por cultivos de aguacatejas, que eso no se debería permitir porque está al lado de un parque natural que es una reserva para la región. ¿A quién le correspondería ejercer un control sobre eso? Bueno, lo que pasa es que Dos Quebradas tiene dos inconvenientes. Uno, que no tiene un POT muy definido, el que plan es de ordenamiento el plan de territorial. ordenamiento territorial que se ha venido por muchas personas, instituciones solicitando, y hace poquito se empezó el trabajo para poder hacer la reforma de ese POT. Y dos, pues de las entidades como la CARDER, que deben evaluar hasta qué punto esto se debe permitir. Sin embargo, si no hay un POT claro, pues es muy difícil hacer intervención. Correcto. Lo que quiere decir que el POT de Dos Quebradas, que se encuentra en proceso de aprobación en el Consejo Municipal, hubo un intento de lograrlo hace pocos meses en esta final del año 2023 y literalmente quedó aplazado para el año 2024 bajo la nueva alcaldía de Dos Quebradas. O sea, es una urgencia que Dos Quebradas apruebe ese POT para hacer intervenciones y salvar parte del paisaje cultural cafetero en el municipio de Dos Quebradas. Sí, claro, es muy importante porque realmente es que todos somos paisaje cultural cafetero. O sea, no es solo Pereira, o sea, todos los municipios somos parte del paisaje cultural cafetero. Y yo creo que falta mucha conciencia a los municipios. Digamos que Pereira ha venido haciendo un esfuerzo porque nosotros en la Secretaría Técnica, liderada por la Gobernación y por la Alcaldía de Pereira, que son parte del comité técnico que tenemos, pero tenemos que vincular a los municipios y que cada alcalde y que cada municipio se vincule y conozca la importancia de preservar esta declaratoria. Hay una situación sumamente complicada y amenazante en el tema del paisaje cultural cafetero en zonas como Pereira y Dos Quebradas, por ejemplo, que fueron tradicionalmente muy cafeteras, de alta producción cafetera,
Pereira, en la época de la bonanza cafetera de los años 60 y 70, fue el primer municipio productor de café en Colombia, más que Sevilla Valle, más que cualquier municipio del Quindío. Primer municipio productor de café en Colombia. Y la zona, el sector, la región de mayor producción de café por metro cuadrado, o sea, por densidad, era San Joaquín. Allá tenía 2 o 3 fincas el padre de César Gaviria Trujillo, don Byron Gaviria. Era apasionado por las fincas cafeteras y se endeudaba. De hecho, fue uno de sus grandes problemas antes de su fallecimiento, que él compraba fincas por afición, porque le apasionaba el cultivo del café. Pero esas zonas de Combia, de Altagracia, de San Joaquín, se han venido urbanizando con fincas. Son 2 aspectos. Uno, las fincas de recreación que dejan del cultivo del café y van acabando el paisaje cultural, el paisaje cafetero, y las otras, las fincas cafeteras que se han convertido en pastos para ganadería. Después de esta pausa, hablamos de esos 2 temas, por favor. Listo. Mis felicitaciones a los Quebradas, Diego en cabeza suya por ese excelente primer lugar, a Santa Rosa, el cuarto fue La Celia, quinto Santuario, sexto Apía, séptimo Belén de Umbría, y a todos ustedes Dios les pague, muchas gracias. Gracias, gobernador Víctor Manuel Tamayo, por su ayuda y su apoyo al deporte competitivo. Qué bueno haber podido contribuir y reitero mi reconocimiento a Luis Eduardo. Luis Eduardo, al igual que todo su equipo, ha sido excelente en todo este proceso. Vamos por partes. Carolina Díaz González, de la Secretaría Técnica de Paisaje Cultural Cafetero, a cargo de la Universidad, de la Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal, UNISARC. La transformación, el volteo de la tierra tradicionalmente destinada al cultivo del café, convertida hoy en día en zonas ganaderas. Bueno, yo pienso que sí es una amenaza, pero pues realmente viendo, por ejemplo, hace poquito nosotros participamos en la elaboración de los proyectos PIDAR para la ADR, ¿sí? Y uno veía que solo una asociación Entre Verdes presentó proyectos para fortalecimiento del café. Yo creo que las mayores amenazas son los monocultivos, ¿sí? Y también el tema turístico y el tema urbanístico. Son 3 cosas entonces. Los monocultivos es distintos al café. Distintos al el café. Monocultivo como el que mencionaste ahora, Como el del aguacate aguacate Hass. Pues el aguacate Hass, otros frutales que se están promoviendo en la zona, también el tema de la parte turística sin concebir el paisaje cultural cafetero, sino solo una finca de recreación o una zona de recreación. Piscinas y cosas de esas por Y el estilo. tema urbanístico. Los glamping, Sí, que están de moda. y también porque si nos sentamos a revisar, por ejemplo, Pereira está creciendo toda su zona urbanística a las zonas cafeteras, toda la zona de Arabia, La expansión del territorio urbanístico. Que condina todas esas zonas que hace algunos años tú pasabas por ahí, estaban llenas de fincas cafeteras. Hoy Todavía hay por ahí algunos pequeños cultivos en la zona de Condina. Hoy están llenas de conjuntos residenciales, ¿sí? Entonces eso afecta significativamente el tema del paisaje. Estamos destruyendo el paisaje cultural cafetero. Es la realidad. Sí, es la realidad, y en el último informe que presentó la Secretaría Técnica desde la Alcaldía de Pereira, pues la disminución es muy, muy fuerte, realmente es muy fuerte, o sea, más del 30%, y pues a esta velocidad realmente en muy pocos años vamos a tener muchos inconvenientes frente a mantener esta declaratoria. Yo le había planteado a Carolina Díaz González las 2 formas que uno ve en la práctica que están ocurriendo cuando está desapareciendo el paisaje cultural cafetero. El primero era el cambio de los cultivos de café, las fincas cafeteras, por ganadería, por pastos. Y la segunda es el tema turístico que lo acabas de abordar. ¿Ese tema turístico es depredador del paisaje cultural cafetero? Pues no debería.
no debería, porque pues uno de los atractivos de nuestra región es ese paisaje cultural cafetero. Sin embargo, muchas veces lo que se está viendo es que montan fincas campestres que por ciertas razones dejan de usar y las convierten después en atractivos turísticos, donde la gente viene, pasea, va a uno o dos parques que tenemos en la región y se regresa para sus zonas. Pero no fincas como las de antes, Las ¿cierto? de O sea, antes. con la cultura paisa, la cultura de antioqueña, pues que llamaban, donde usted tenía vacas, cabras, cultivos de pancoger, la gente iba y conocía una mata de plátano, bajaba un... Es que pues lastimosamente, y lo vemos el Quindío entendió muy bien la preservación de esta cultura cafetera, porque si tú vas al Quindío, tú ves que la mayoría de las fincas o los municipios mantuvieron su concepto de cultura cafetera enfocado en turismo, pero Risaralda no lo está haciendo. Recuca, por ejemplo. Recuca es una finca que hay en Barcelona, creo que es el municipio, yo estuve allí. En Recuca es el recorrido por la cultura cafetera, que uno cree que Recuca es una expresión que también es válida de la cultura cafetera muy propia de ello, que decía que cosa tan cuca, o sea, muy buena, pero cuando era Recuca es muy buena. Entonces, pero no es eso, sino recorrido por cultura cafetera. Por ejemplo, acá tenemos la finca Don Manolo en Dos Quebradas, que ha tratado de mantener ese concepto, dos cosechas, o sea, hay muchas iniciativas individuales buscando preservar ese paisaje cultural cafetero, pero lo que buscamos con la institucionalidad es aunar esfuerzos y que todo el mundo entienda de que mantener este concepto de paisaje cultural cafetero nos puede ayudar a todos y que no es reemplazando la finca cafetera porque consideramos que no es muy atractiva por una finca muy moderna, sino mejorando esa infraestructura, volviéndola más atractiva al turista, pero con el mismo concepto. Ha mencionado Carolina Díaz una expresión que parece ser el epicentro, el núcleo esencial del problema, que es la institucionalidad. ¿Hasta qué punto tenemos nosotros institucionalidad para proteger y promover el paisaje cultural cafetero en un momento? Más cambios y transformaciones. Cumplimos con el nuevo complejo acuático en el escenario más moderno del país para los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023. Y este gobierno lo hizo realidad. Pereira, Gobierno de la Ciudad, capital del eje. El núcleo esencial del problema es la falta de una institucionalidad con más fortaleza, de mayor cohesión, que los órganos del gobierno, gobernación, alcaldías, los gremios empresariales, los campesinos, los dueños de las fincas, toda esa institucionalidad pública y privada esté verdaderamente enfocada en preservar, proteger y fomentar el paisaje cultural? Sí, claro. Yo veo que hay unas iniciativas muy interesantes, por ejemplo, en municipios como Santuario y Apía, que visité hace poquito, donde han venido haciendo unos esfuerzos por mostrar toda la riqueza de ese paisaje cultural cafeteros, mejorando los municipios, las fincas, montando cafés. Por ejemplo, me pareció hermoso en estos días que fui a Apía lleno de cafés, pero ofreciendo un café de excelente calidad. ¿En qué parte de Apía? No, en todo el parque. Por ejemplo, está Flor de Apía. Yo visité el café de Flor de Apía, que es un café realmente hermoso, donde se ofrece cafés de todo, geisha, o sea, una cosa impresionante. Entonces, cuando tú vas a un municipio como Apía y ves esa riqueza, la infraestructura, o sea, cómo el municipio realmente refleja lo que debe reflejar el paisaje cultural cafetero, pero yo siento que no se está promoviendo. O sea, que hay que promoverlo, que hay que mostrarlo, que desde la capital, desde Pereira, no solo debemos generar mejores acciones, porque aquí es donde llega, claro, aquí es donde llega la gente, no solo para preservar el paisaje cultural cafetero en Pereira, en Dos Quebradas, que son las zonas de mayor afluencia turística, sino también para mostrar esos municipios, para decir, ven, vamos a Pía. A uno le preguntan mucho, bueno, ¿y aquí qué? Porque la gente viene acá a Pereira, se queda aquí en Pereira, pues se va para el Quindío.
Sí. sabiendo que tenemos municipios hermosos, Santuario, Apía, Mistrató, el mismo Belén de Umbría. O sea, hay una cantidad de municipios que están haciendo unas actividades impresionantes para mejorar, para mostrar ese paisaje cultural y debemos fortalecer más esto. Carolina, nos equivocamos si decimos y concluimos que promocionar, defender, proteger el paisaje cultural cafetero es un buen negocio, que no lo hemos descubierto todavía en forma. No, claro, pues es que tenemos el Quindío que prácticamente su economía se mueve por preservar y proteger ese paisaje cultural. Y yo veo muchas iniciativas de muchas asociaciones, por ejemplo, ahorita este fin de semana tenemos la Feria de Cafés y Flores de Dos Quebradas y muchas iniciativas donde siguen buscando que esto se preserve. Con ACOPI, la universidad tuvo la posibilidad de hacer la primera muestra de cafés especiales. En las pasadas fiestas de la cosecha. En las pasadas fiestas de la cosecha, o sea, es que es parte de lo que somos. Nosotros somos cafeteros y yo creo que olvidar nuestras raíces es el peor error que podemos cometer. Y ese es otro aspecto importantísimo que acaba de mencionar Carolina Díaz González. Somos parte del paisaje cultural cafetero. Cuando dices somos, no es solamente el cultivo del café, la mata de plátano, el paisaje mismo, sino las personas también son parte del patrimonio cultural. Sí, y Luis, yo te voy a decir una cosa, nosotros como universidad en este momento pertenecemos a los consejos agroalimentarios de América del Caribe. Yo tuve la posibilidad de en febrero traer 52 personas de diferentes países, República Dominicana, Estados Unidos, México y Costa Rica. Y me llamó mucho la atención porque ellos nos reconocen cafeteros. El evento se llamaba Un viaje a través del café. Después, en junio, la universidad participó en un evento en República Dominicana y para ellos nosotros somos el referente en el mundo de café. Entonces, en otros países nos ven como ese referente, nos reconocen, quieren venir a conocer lo que nosotros somos. Entonces, perder esa identidad, pues la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Si dejamos de ser cafeteros, ¿en qué nos vamos a convertir? Carolina Díaz González, de la Secretaría, ¿qué cargo tienes en la Secretaría? No, pues yo manejo la Secretaría Técnica junto con la directora de Turismo, que es Joana. Las dos manejamos la Secretaría Técnica que se la otorgaron a UNISARC. ¿Pero tú qué haces, la coordinación? Sí, y yo soy la directora de relacionamiento aquí en UNISARC. Carolina Díaz González es la directora de relacionamiento en UNISARC, la Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal, pero también ejerce como coordinadora de la Secretaría Técnica de Paisaje Cultural Cafetero, que conforma varias instituciones, Gobernación de Risaralda, Alcaldía de Pereira, varias empresas dedicadas a este tema. Y hemos venido a hablar de este asunto porque podríamos llegar a pensar que la UNESCO nos desertifique, nos quite ese privilegio de ser paisaje cultural cafetero. Pues lo que estamos haciendo con estas instituciones es generando estrategias. El gobierno nacional también en su plan de gobierno ha generado muchas estrategias desde Fontur y tiene muchos recursos porque esto es un esfuerzo de todos. Pero estamos cerca o lejos de ese riesgo de perder. Yo considero que tenemos mucho trabajo y tenemos que trabajar muy fuerte y generar más conciencia de que esto no es algo que nos regalaron y no nos pueden quitar, que es algo que tenemos que mantener y que debemos luchar por ello. Pero podríamos llegar a perder ese privilegio de ser patrimonio cultural. Claro, con un mal manejo, si seguimos promoviendo los monocultivos, si no promovemos la parte turística con un enfoque en el paisaje cultural cafetero, si dejamos de ver el café como lo que somos, como ese recurso que nos dio nuestra identidad, pues lo podríamos perder en algún momento. ¿Cuál es la consigna entonces? No, trabajar, generar más conciencia, conocer, apoyar todas las iniciativas. Por ejemplo, UNISAR en este momento tiene 2 iniciativas. Uno es que lanzó el técnico laboral en servicios especializados del café. El objetivo es formar jóvenes que generen mejores competencias en todo el tema de café. Y 2, estamos con el Diario de la República lanzando una separata de promoción de todos los puntos turísticos enfocados en la promoción del paisaje cultural cafetero. Entonces yo creo que
todas estas iniciativas, nosotros ya hemos montado muchas ferias, tomamos iniciativas, como te decía, el tema de montar un evento internacional, un viaje a través del café. El segundo evento que montamos fue el tema de la Feria Internacional de Café con Acopio. Entonces, todas estas iniciativas, si toman fuerzas y participamos en ellas, pues van a volvernos esa identidad que tanto necesitamos. Y aquí está Puntos de Vista en GQ, tu canal, para apoyar, para promocionar, para colaborar, que es una buena palabra. Colaborar es generar solidaridad con un proyecto tan importante, de tanto esfuerzo que ha costado, para que no perdamos el privilegio, como lo he venido señalando, de ser parte del paisaje cultural cafetero, como personas y como instituciones, y también como el resultado de ser parte integral de la naturaleza misma que Dios nos ha dado, de vivir, de haber nacido y de haber vivido y de querer morir en un territorio tan bello como el que nos ha correspondido por la gracia de Dios. Y aquí estamos entonces en Unisarc para agradecer a Carolina y a Ensaglada y Cifuentes que nos permita hablar sobre la importancia del paisaje cultural cafetero. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis, por la invitación.